Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy quiero saludarte a ti especialmente porque si estás escuchando este podcast significa que sigues perseverando en Dios y en su palabra. Por eso, espero que en ti se cumpla la promesa que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como lo encontramos en Isaías 40, versículos 29 al 31. Bueno, en el día de hoy continuaremos con nuestro segundo programa acerca de las señales del fin. En este programa hablaremos sobre la reconstrucción del tercer templo que se encuentra ubicado en la ciudad de Jerusalén en Israel. Este templo fue edificado por primera vez en la época del rey David, como lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7 versículos del 2 al 3 de esta forma. Así dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aunque Dios les había ordenado a los israelitas que le construyeran un tabernáculo, es decir, una tienda que pudiera ser transportada fácilmente mientras viajaban por el desierto, Él no les había pedido que le construyeran un templo o una casa de cedro, como lo menciona 2 de Samuel 7:7. Sin embargo, Dios le complació mucho el deseo de David, pero no le permitió que Él le construyera una morada permanente. En lugar de permitirle a David que le construyera un templo, Dios le prometió a su hijo que iba a construir una casa para el nombre de Dios. Como Dios lo prometió, Salomón, uno de los hijos de David, comenzó a edificar la casa del Eterno, y esto lo vemos en Primera de Reyes a lo largo de todo el capítulo 6. Este templo, que está localizado en el monte Moriah, en Jerusalén, y comúnmente se lo conoce como el Templo de Salomón, se convirtió en un centro de adoración religioso en Israel. Este templo duró aproximadamente 400 años desde su construcción durante el reinado de Salomón hasta su destrucción a mano de los babilonios en el año 586 a.C., como lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 25, versículo 9, donde el pueblo de Israel cae cautivo en Babilonia. Después de 70 años de cautividad en el imperio babilonio, les fue permitido a los judíos regresar a Jerusalén y comenzaron a reconstruir el templo. Aunque comenzaron a trabajar en el templo casi inmediatamente después de su regreso a Jerusalén, la oposición por parte de pueblos vecinos y la negligencia de los mismos judíos retrasaron la obra. Finalmente, en el año 515 a.C. aproximadamente, el templo fue reconstruido en el mismo sitio donde inicialmente había sido edificado. El templo estaba de pie cuando Jesús vino a la tierra como ser humano, aunque había tenido remodelaciones importantes por parte del rey Herodes. En total, esta edificación se mantuvo durante 600 años antes de la destrucción por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. La Biblia menciona que algunos eventos de los últimos tiempos ocurrirán cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido por tercera vez, como lo vemos en Daniel 11:31. Y la palabra de Dios dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En Mateo 24, versículos del 15 al 18 encontramos lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y finalmente, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios nos enseña esto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos los anteriores pasajes están hablando del anticristo y lo mencionan como la abominación desoladora, el hombre de pecado o el hijo de perdición, y nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Antes de que ocurran algunos eventos de los últimos tiempos, un templo en Jerusalén debe estar presente y reedificado. Todavía existe el pequeño problema de la cúpula de la roca islámica, es decir, un lugar de culto para el Islam que se ubica en el sitio donde se supone que debe estar el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el más sagrado de los santuarios musulmanes. Y dado el ambiente político de la actualidad, es impensable que los judíos quieran apoderarse de ese lugar y construir un templo allí. Pero antes o durante la tribulación se construirá el templo, probablemente como consecuencia del pacto del anticristo con Israel mencionado en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Por favor, te invito a que con toda tranquilidad puedas estudiar este pasaje bíblico por tu cuenta debido a la brevedad de este espacio. La construcción del templo judío será un claro indicio de que se está cumpliendo las profecías de los últimos tiempos. Será en el templo, en la época de la gran tribulación, donde el anticristo lo profanará con su abominación desoladora. El arrebatamiento de la iglesia podría ocurrir en cualquier momento y la reconstrucción del templo no tiene que llevarse a cabo primero, por lo tanto es importante estar preparados. Lo increíble de todo esto es lo avanzados que están los proyectos y preparativos para la reconstrucción del tercer templo actualmente. El Instituto del Templo en Israel ha demostrado que ha avanzado regularmente en la preparación y restauración de lo que sería el tercer templo, según el modelo del Antiguo Testamento. Ellos le han dedicado a esta labor más de 27 años. Después de casi 2000 años, Israel ha vuelto a crear vaquillas o vacas rojas, de acuerdo al mandamiento bíblico de Números 19, en el cual Dios estipulaba que se debía sacrificar un animal con esas características de perfección. En asociación con un creador experimentado en ganado de Israel, cuyo nombre no fue revelado, el instituto explica que los animales se generan en condiciones específicas y en un ambiente controlado. Si bien existen varias especies de este tipo de ganado en el mundo, todavía no se había encontrado la opción que se ajustara a la descripción bíblica hasta ahora. De acuerdo con Israel National News, los embriones congelados de la raza Red Angus fueron trasladados a Israel para luego ser fertilizados en las primeras matrices. La becerra es precisa que sea perfecta y totalmente roja. Es fundamental para el trabajo de los sacerdotes del templo, quienes llevarán a cabo el sacrificio. Según el libro de los Números, sus cenizas se utilizan para la purificación ritual. Esta es la penúltima pieza para el pleno restablecimiento de la obra sacerdotal en Jerusalén. La última es sin duda el Arca de la Alianza. Considerando que el Estado de Israel cumplió 70 años en el 2018, esa fecha es vista como el cumplimiento de un tiempo profético, ya que marcaría el final de una generación, es decir, Israel podría reanudar los sacrificios rituales en cualquier momento. El Instituto del Templo también ha anunciado que ha producido más de 70 objetos sagrados, sobre todo las vestiduras del sumo sacerdote, incluyendo el pectoral con incrustaciones de piedras preciosas. Solo el pectoral costó cerca de $159,000. También hay trompetas de plata y arpas de madera, bandejas para recolectar la sangre de los sacrificios, un incensario y una mesa donde está el pan ritual. El candelabro, que también se conoce como menorá, hecha con 90 kilos de oro y un peso de 1.5 toneladas, se ha mostrado públicamente cerca del Muro de las Lamentaciones. Los sacerdotes y levitas están siendo entrenados para el sacrificio según la revelación de Moisés, y el nuevo velo que separaba el lugar santísimo pronto estará listo. El líder y fundador del Instituto del Templo, el rabino Kane Rickman, en otras ocasiones ha confirmado que sabe exactamente dónde está el Arca del Pacto, desaparecida desde la toma de Jerusalén por los babilonios. Preguntado nuevamente sobre el asunto, reiteraron que mantienen una tradición de siglos y afirman que está en un túnel excavado en el tiempo de Salomón. Cuando llegue el momento se mostrará al mundo. El único inconveniente de esto es que el sitio ahora es ocupado por 2 mezquitas musulmanas, un lugar que está en el centro de Jerusalén pero no bajo el control del gobierno de Israel. Para los judíos que estudian las profecías, la restauración de los sacrificios rituales en Jerusalén es el inicio del proceso de la aparición del Mesías, esperado por ellos. Para la mayoría de los cristianos que estudiamos los últimos tiempos, es la aparición del anticristo que dependerá de la restauración del templo y los sacrificios, de acuerdo con la interpretación de Daniel 9:27. Recordemos que los judíos nunca han aceptado a Jesús como sus Mesías, y cuando aparezca este líder carismático político lo adorarán y venerarán como su Mesías. En conclusión, la reconstrucción del templo está casi lista. Podría ocurrir pronto, y la llegada de aquel ser siniestro conocido como el anticristo o la abominación desoladora podría ocurrir en cualquier momento.
ya que será en ese templo donde Él se proclamará Dios y engañará a los habitantes de la tierra. Así que tengamos los ojos bien abiertos a lo que pasa en el mundo, pero lo más importante, mantengámonos viviendo en santidad y en comunión con Dios, porque el fin se ha acercado. Bueno, mañana continuaremos con esta interesante serie sobre los eventos del fin, donde abordaremos nuevos temas que serán de mucha edificación para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. No te olvides compartir este podcast con todos tus seres queridos y conocidos. Dios te bendiga.